Ok, vamos a continuar entonces con los temas. No debemos de olvidar el contexto de todas estas lecturas que estamos teniendo, analizando y estudiando. El contexto es la semana de Pascua. El contexto está en Jesús en el templo, en Jerusalén, y por supuesto ha habido todo un desenlace de conversaciones entre los fariseos y los saduceos, los líderes principalmente, con Jesús. Y entonces, pues bueno, vamos a recapitular un poquito para poder conectar lo que hemos estado viendo desde la sesión pasada y ahora, porque como lo he estado comentando, esto es algo que se va aumentando la intensidad y el calor de las conversaciones hasta que llega a una cúspide muy fuerte de encuentro, que es el que se está dando, ¿no? Pero parece como que poco a poco se está construyendo todo este enfrentamiento. No se nos olvide que a lo largo de los evangelios, desde los primeros eventos de Jesús, que empieza su ministerio, hay una línea constante en los evangelios que es la crítica de los líderes de Israel hacia Jesús, en cuanto a los milagros, en cuanto a su mensaje, en cuanto a su persona, en cuanto a su origen, en la manera en que Jesús ministraba. Todo eso fue algo que los líderes, principalmente los fariseos, pero también los estudiosos de la ley, los escribas, los sacerdotes, están intranquilos, incómodos con todo el ministerio de Jesús, pero ha ido aumentando la tensión desde el momento en que Jesús entra a Jerusalén, el famoso Domingo de Palmas. Pues eso ya es como detonar todo algo que se estaba dando ya durante 3 años en el ministerio, y ese encuentro ya libremente, frontal, sin sacar la vuelta. Jesús ya no lo vemos que está tratando de escabullirse entre las multitudes porque decía: no ha llegado mi tiempo. Bueno, a partir del primer día de la Pascua, el domingo, que es el día de la entrada triunfal, ahí hay toda una declaración y un enfrentamiento, y Jesús está dispuesto a enfrentar todo lo que viene. Le había dicho a los discípulos que inclusive había dicho predicciones acerca de su persona, de que el Hijo del Hombre iba ya a ser entregado, y iba a sufrir, iba a ser maltratado de parte de los gentiles, es decir, por la guardia romana, y que iba inclusive a enfrentar la muerte, pero después vendría la resurrección. Algo que los discípulos no comprendieron en su totalidad. Como cuando llegue el momento que hablaremos de la resurrección, nos vamos a dar cuenta que ellos no entendieron, o esas palabras no le dieron importancia, o creyeron que a lo mejor estaba hablando de otra manera. Pero bueno, regresando al tema, estos encuentros que ya se están dando aumentan la tensión en las palabras de Jesús y de los discípulos, digo, de los líderes, delante de toda la comunidad que está ahí en Jerusalén, en el templo, en las tareas de las purificaciones que se están haciendo todos los días para poder prepararse para celebrar la Pascua. La sesión pasada hablamos de tres parábolas donde Jesús expone el rechazo de Dios a los fariseos. Y hablábamos sobre la parábola de los hijos que cambiaban de opinión. ¿Se acuerdan de esa parábola que un hombre tenía dos hijos, y alguno le pidió que fuera al campo a trabajar y dijo que no, y después se arrepintió y fue, y el otro hijo le dijo que fuera al campo, y el hijo le respondió que sí, pero finalmente no fue? Entonces Jesús hace un acento especial sobre aquellos que dijeron que no y que se arrepintieron, que finalmente está hablando de dos grupos: entre los que dijeron que sí, que son los fariseos, pero al final de cuentas no cumplieron, y aquellos que habían dicho que no, que viene siendo los pecadores o el mundo gentil, que a través del arrepentimiento llegan a cumplir la voluntad de Dios, ¿no? Y la conclusión de la parábola es que iba a haber juicio sobre aquellos que dijeron que sí y que no lo hicieron. La otra parábola también que habla sobre la parábola de los labradores malvados, del hombre que puso una huerta para rentar, una tierra para rentarla, y el acuerdo es, por supuesto, una cantidad, un porcentaje de los frutos de esa tierra. Y cuando el dueño del terreno va a cobrar, manda a sus siervos para cobrar lo que le correspondía, pues estos labradores que arrendaron esa propiedad
terminan apedreando y matando a los siervos que había mandado el rey. Y luego dice la parábola que el dueño de la propiedad mandó a su propio hijo y los labradores mataron inclusive a su propio hijo, ¿no? Y que el resultado fue un juicio sobre estos labradores. Igual tiene que ver con el pueblo de Israel, los líderes de Israel, que son los encargados de producir el fruto, el encargo que Dios les dio por ser líderes, que son los que guían a la nación, que finalmente rechazaron a los profetas y los apedrearon, y el Hijo del Hombre, o es el dueño del terreno, por la propiedad que viene siendo Israel, en este caso Dios, el dueño del pueblo de Israel, manda a su propio hijo para poder enderezar a estos labradores malvados y terminaron matando a su propio hijo, ¿no? Entonces esa parábola tiene que ver con Jesús, que iba también a caer presa de estos labradores malvados, así lo compara. Y en la última parábola que vimos es la del invitado de la boda, donde este señor importante hace la boda importante de su hijo y manda las invitaciones a gente de la ciudad importante también, pero no quisieron ir. Y finalmente les dice, vayan a las calles, a las esquinas, inviten a todo el que escuche y tráigalo, invítelo a las bodas, ¿no? Y al final de cuentas hay alguien que no viene vestido adecuadamente y viene un juicio sobre él. Habla del mismo caso, dos grupos, los que no aceptaron la invitación y los que aceptaron la invitación, que aunque no eran dignos, finalmente, aunque no eran dignos, a través del arrepentimiento, iban a llegar a ser vestidos con justicia, vestidos dignamente para sentar a la mesa de las bodas. En este caso, es fácil también la comparación de lo que Jesús está diciendo, los dos grupos, unos que recibieron la invitación, es decir, la invitación de Jesús para el arrepentimiento es para todos, pero no quisieron ir a la boda y no quisieron estos líderes aceptar esa boda, y entonces Jesús hace la invitación a todo el pueblo que aunque eran pecadores indignos, finalmente a través del arrepentimiento los recibe en las bodas. Y tiene esa analogía con las bodas del Cordero, que dice el Apocalipsis que a su esposa se le ha concedido vestirse de lino fino, es decir, a los hijos redimidos se les ha dado un vestido nuevo para celebrar las bodas del Cordero allá en el Apocalipsis, ¿no? Pero esas tres parábolas Jesús insiste y está hablando de una separación en donde la nata de Jerusalén, los líderes religiosos no aceptaron el Evangelio, no aceptaron a Jesús, al contrario, lo maltrataron y terminaría siendo aprendido y muerto. Y Jesús les dijo al final de las últimas parábolas, dice que el reino de los cielos les será quitado a ellos, a este grupo de líderes irresponsables, y se le dará a un pueblo que dé resultados, es decir, que dé frutos. Y nos recuerda la higuera que Jesús maldijo porque se acercó y no había frutos, ¿no? Y quedó maldecida, como una parábola, una alegoría acerca del pueblo de Israel, de los líderes de Israel, que no había frutos y que no le recibieron. Pero ahí es donde Jesús está ya hablando de lo que les va a suceder a estos que rechazaron, por supuesto, el mensaje de Jesús al Hijo de Dios, de poder invitarlos al arrepentimiento y que no quisieron, ¿no? Y bueno, y de parte de los fariseos, este grupo de líderes que son los fariseos, saduceos, los escribas, los sacerdotes, los intérpretes de la ley, a todo este grupo que son los encargados, eh, van y tratan de hacer encontrar a Jesús en ciertas contradicciones. Es decir, ellos ya había habido el plan, estaban en planes de prender a Jesús, pero no hallaban la manera de hacerlo. No podían tomarlo así y aprenderlo y llevarlo porque no tenían nada de dónde tomarse. Entonces, ahí estos fariseos, estos líderes, hacen varios intentos de poder provocarle a que diga algo, que caiga en una contradicción que sería la excusa necesaria para poder prenderle y llevarle a juicio. Y la primera que vimos la sesión pasada fue la de los herodianos, ¿no? Esos son líderes también, y los fariseos intentan que Jesús caiga en una contradicción política. Los herodianos son seguidores, como dice, de Herodes, básicamente es un grupo político. Donde tienen una muy buena relación con Roma y por supuesto se encargan de mantener a los romanos tranquilos y en paz a través de agradarles con todos los impuestos. Y viene ahí el encuentro donde le dicen tratan de hacerlo caer en una trampita y dice que si eso es lícito pagar los impuestos.
Y entonces Jesús les dice, pues denme una moneda, ¿no? Porque sabían que estaba delante de la gente. Si Jesús decía que sí, pues iba a, por supuesto, a quedar mal con muchos, diciendo que había que pagarle a Roma los impuestos y ese era un desprecio, por supuesto. Y si decía que no, para quedar bien con el pueblo, pues entonces iba a ser un motivo suficiente para prenderlo y los romanos venir a prenderlo porque estaba en contra de lo que estaba haciendo el César, ¿no? Y les pide una moneda y ahí viene la moneda, lo estudiamos, donde dice, bueno, ¿de quién es la cara de esta moneda? Y decía, pues del César. Bueno, pues darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y una manera muy sabia y muy prudente sale de esa situación y no logran encontrarle nada en sus dichos que pudiera ser motivo para prenderlo, ¿no? No había excusa. Y luego vienen los saduceos también con una trampita teológica, quieren hacerle una trampa teológica, porque los saduceos no creen en la resurrección y no creen en el alma, que son líderes también de Israel, principalmente son grupos sacerdotales que están muy mundanalizados y con mucha filosofía, pero tienen, por supuesto, carentes de cierta enseñanza que ellos no creían en la resurrección y le hacen una trampa y le dicen si una mujer que muere un hombre y queda viuda de la mujer, pues la ley del levirato en aquel tiempo decía que al morir el hombre y no haber dejado familia, pues el hermano de este hombre se tenía que casar con esta mujer para dejar familia, ¿no? Aunque es una situación hipotética la que le están presentando a Jesús, dice que así fue con un segundo y un tercero y un cuarto, un quinto, hasta un séptimo hermano. Y ninguno le dio familia a esta mujer. Al final de cuentas murieron todos y entonces le preguntan a Jesús, dinos ahora en la resurrección, de acuerdo a tu teología, le dicen a Jesús, dinos de quién va a ser la mujer de todos estos siete hombres, porque no era posible que fuera la esposa de los siete. Y entonces Jesús les dice, en la resurrección no serán como los ángeles. No que sean ángeles, eso hay que aclararlo. Nadie se convierte en ángel después de morir. Pero ahí está tratando Jesús de explicar un atributo que tienen los ángeles, es decir, que no tienen matrimonio, no se reproducen y por supuesto no existen los vínculos matrimoniales entre los ángeles, ni se tienen que casar para multiplicarse. Dice, serán como los ángeles, es decir, no se darán en el matrimonio y por lo tanto esos vínculos desaparecen y no se tienen que casar ni mantener casados. De hecho, la palabra de Dios dice que el matrimonio, el vínculo matrimonial está hasta el día de la muerte. Una vez muertos, ya el vínculo matrimonial desaparece. Claro, vienen otras preguntas que pudiera hacer, que no es el momento de responder, si vamos a reconocer a la esposa y al esposo. Yo supongo que hay que sí, pero no bajo un vínculo de obligaciones y derechos matrimoniales como los que tenemos aquí en la tierra. Será un asunto totalmente diferente, ¿no? Pero bueno, no es el tema. El asunto es que aquí hay una trampa teológica que le quieren hacer caer a Jesús y, y Jesús les dice, no, les dice a los saduceos, acuérdense que Moisés estuvo delante en el monte Sinaí conociendo a Jehová y se presenta Dios a Moisés y le dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Jesús dice, acuérdense cómo Dios se presenta a Moisés diciendo que es el Dios de Abraham. Es decir, habían pasado 500 años desde la muerte de Abraham, en los tiempos en que Dios llama a Moisés. Pero Jesús está diciendo que Dios se presentó diciendo, soy el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Es decir, sigo siendo y ellos están vivos todavía, pero están ahora en la eternidad, no están muertos. Y entonces Jesús toma ese pasaje de la Escritura para decirle a los saduceos, que ellos estaban equivocados, ignorando que Dios es Dios de vivos y no de muertos. Es decir, y ahí la prueba usa ese versículo del pasaje del libro del Éxodo. Y bueno, viene la otra trampa, que era la tercera, los fariseos buscan una manera insistente de poder encontrar algo que contradiga y ahora quieren hacerle una contradicción de la ley. Y ese es el pasaje que vamos a leer, con el que nos quedamos pendientes de la semana pasada. Entonces dice Mateo 22, versículo 34, que los fariseos, al oír que Jesús había dejado callados a los saduceos con las respuestas teológicas, dice que se agruparon
Cuando dice que se agruparon, como que empezaron a deliberar, aparte, reunirse en tratar de encontrar algo más difícil que Jesús pudiera responder y que cayera en una trampa de sus propias palabras para poder aprenderle. Y uno de ellos, intérprete de la ley, le dice, para ponerle a prueba, le preguntó, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y ahí querían, obviamente, encontrar algo para aprenderle. Y Marcos, capítulo 12, versículo 29, nos da más información sobre la respuesta de Jesús. Y dice Jesús, el más importante es, escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y el escriba le dijo, muy bien, maestro, en verdad, con verdad has dicho que Él es uno y no hay otro además de Él. Y que amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todas sus fuerzas y amar al prójimo como uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Viendo Jesús que él había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y después de eso, nadie se aventuraba a hacerle más preguntas. Es decir, trataron de encontrar una trampa y Jesús va a la médula de la religión judía. Es decir, estas palabras, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Esa es la médula de la religión judía hasta nuestros días. Es un pasaje de la Escritura donde el Señor le dice, así dile al pueblo de Israel, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Ahí descansa todo. Y bueno, Jesús le dice, este es el mandamiento más importante y el segundo es amar al prójimo como a ti mismo. Y dice, no hay nada más grande que esto. Es decir, de ahí se desprende todo el sistema espiritual y religioso del pueblo de Israel sobre estas dos bases o este cimiento. Entonces, bueno, el intérprete de la ley se dio cuenta que Jesús había respondido correctamente y entonces desistieron porque no habían la manera de encontrarle un desperfecto en su enseñanza, en sus palabras, ni políticamente, ni teológicamente, ni siquiera en asuntos de la ley. Y entonces toman la conclusión de que era mejor ya no hacer más preguntas. Dejaron el asunto en paz y entonces ellos planearían de otra manera cómo prender a Jesús, que después se pondrían de acuerdo, por supuesto, de que alguien lo entregara, en este caso Judas, que es el plan, vamos a decir, el plan B, porque el plan A no les funcionó y no han encontrado nada y entonces ahora van a empezar con un plan de seducir a Judas a través de traicionarle para poder prenderle, pero eso es lo que seguiría más adelante, ¿no? Muy bien. Mateo 23, que es el capítulo que vamos a estudiar hoy, es vamos a decir que es el punto culminante del encuentro de Jesús y todos estos líderes religiosos que hicieron mal su tarea, que no dieron fruto, que no dieron resultado, que no aceptaron a Jesús, que rechazaron a Jesús en todos los sentidos, que Jesús los comparó como los ladrones que golpearon al hijo del dueño, como la higuera que no daba fruto, con todas estas parábolas que había habido y que Jesús dejó. Bueno, esta es la cúspide, el capítulo 23 es el más fuerte de todos. Jesús acusa a todo el liderazgo, el sistema religioso, como hipócritas y falsos líderes de Israel. Tanto a los fariseos, saduceos, sacerdotes, maestros de la ley, intérpretes de la ley, todo este grupo grande, finalmente, que habitaba ahí en Jerusalén, son los que Jesús está a punto de acusar. Y ahora va a empezar Jesús a hablar de una manera muy clara, muy tajante, como si fuera un cirujano que toma el bisturí y va a abrir directamente para extirpar el problema de la enfermedad. Y eso es lo que Jesús está haciendo. Por eso lo que vamos a ver ahorita a leer, necesitamos verlo en ese contexto, como si Jesús fuera un cirujano
que va a extirpar la enfermedad, el mal, el tumor, con un bisturí va a abrir, son cosas que duelen, pero exponen para poder extirpar, ¿no? Son palabras muy fuertes, muy duras, muy claras, pero nadie le puede llevar la contra porque tiene toda la razón. Desde la limpieza del templo, que echó fuera todos los mercaderes que estuvimos estudiando, que Jesús los acusó de convertir en cueva de ladrones en lugar de casa de oración, pues todo eso tiene que ver ahora con lo que Jesús está a punto de decir. Es todo el capítulo 23 del Evangelio de Mateo lo que vamos a ver, ¿no? Entonces, bueno, aquí empieza Jesús, el 23, desde el versículo 1 hasta el 36, empieza a hacer las primeras acusaciones al sistema religioso de Israel y les dice en el versículo 1 que Jesús les habló a la muchedumbre. Noten ustedes que ellos están presentes, pero ahora se está dirigiendo al pueblo, a todos los que están ahí en la multitud en el templo, los visitantes que vienen desde Roma, Alejandría, desde Persia, desde cualquier lugar donde hay comunidades judías, vienen a celebrar la Pascua. Hay muchísimos visitantes, gente local, gente regional. Ahí están todos y ahora Jesús se está refiriendo y hay como un espectáculo en los atrios, ahí entre las multitudes de lo que está pasando, porque Jesús va a empezar a hablar muy fuerte. Y entonces ahora se dirige a las multitudes y a sus discípulos y les dice, los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. De modo que haced y observar todo lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Y ahí empieza Jesús con los primeros versículos. Dice, los escribas y los fariseos, es decir, los líderes, cuando dice, se han sentado en la cátedra de Moisés, está diciendo, se sientan a enseñar. La cátedra se está refiriendo al puesto de dignidad de la enseñanza como altos dignatarios, maestros que marcan el rumbo, que marcan la dirección del pueblo de Israel, que marcan los principios espirituales, religiosos, que son los que son la fuente de información, es decir, su obligación es estudiar las escrituras y transmitir. Acuérdense de la parábola, se les dio un terreno, una propiedad para poder que cultivaran y que dieran frutos. Y Jesús los está acusando de que no están dando frutos, aunque conocen, ya han estudiado, pero ellos son adoradores de sí mismos, es decir, han levantado un imperio para sí mismos. Son los poderosos de Israel ahí en cuanto a su influencia, los que se encargan de los negocios, han explotado el templo, lo han avergonzado, lo han humillado, han cometido sacrilegio en hacer un negocio con las cosas espirituales y del templo. Y por eso Jesús les reconoce, dice, sí, se han sentado en la cátedra de Moisés, es decir, la ley es Moisés en toda la enseñanza, son conocedores, son estudiosos, pero dice Jesús, póngales atención, observar todo lo que les digan, sí, tienen razón en lo que dicen, pero tengan cuidado, no hagan conforme ellos lo hacen, porque ellos dicen, pero no lo ponen en práctica. Y ahí es donde radica el primer problema del pueblo de Israel. Saben todo, pero no lo viven. Hablan de todo, pero no lo practican. Se saben de todos los temas espirituales y religiosos, pero no hacen nada para llevarlos a la práctica. Es un doble discurso, una doble cara, y Jesús les dice, tengan mucho cuidado. Sí dicen cosas buenas, pero no lo llevan a la práctica. Dice, ustedes pónganle atención, pero no hagan lo que ellos hacen, porque así no funcionan las cosas, ¿no? Y entonces dice el versículo 4 refiriéndose a ellos una vez más, dice, atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, sino que hacen todas estas obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Entonces dice Jesús que ellos han puesto todas unas cargas pesadas del cumplimiento de las observancias, de las tradiciones, de los rituales y de la ley, dice, pero no lo practican, es decir, lo imponen al pueblo porque nadie puede cumplir la cantidad de detalles que había de la ley. Ellos ya habían llegado a exagerar, como lo vamos a ver más adelante, los temas de la ley. Inclusive llegaron a cuantificar alrededor de 400
90, 80, algo así, 485 artículos de la ley de Moisés, y cada uno de esos tenían dos o tres variantes. Es decir, era prácticamente imposible cumplir con lo que ellos decían. La habían hecho tan complicado, habían puesto leyes a las leyes, habían convertido las tradiciones en leyes de tal manera que era imposible cumplir con todo lo que ellos demandaban. Era una carga muy pesada, pero Jesús les está diciendo que ponen cargas pesadas en el sistema religioso, pero dice, ni siquiera ellos hacen el intento por moverlas. Viven una vida cómoda, pero no lo practican. Dice, sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Les encanta el show y el espectáculo, les encanta la pompa religiosa, les encantan las festividades, los rituales, las observancias, los cumplimientos, y ellos son los que están ahí en el principio para hacer alarde de lo que ellos son. Y Jesús dice, les gusta ensanchar sus mantos de oración, sus filacterias, es decir, los instrumentos que habían diseñado a través de los siglos, que eran vamos a decir, unas bandas de cuero que todavía se usan, se enredan en el brazo y traían en la frente una cajita que se amarraban en la frente donde traían el famoso versículo que Jesús dijo: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios. Bueno, ellos los ponían, le enredaban sus brazos y su cajita en la frente y empezaban a hacer sus largas oraciones. Dice, ensanchan los mantos, los flecos de los mantos, porque los mantos de oración, como los que ven ustedes ahí en la fotografía, en las esquinas tienen unos flecos más largos en las cuatro esquinas del manto. Dice, les encantaba alargarlas para que todo el mundo vea la manera en que ellos tomaban esos flecos para ir haciendo sus oraciones públicas. Es decir, les encantaba el espectáculo y el show para que todos dijeran, mira nada más cuán piadosos son, cómo son tan santos, mira cómo usan las filacterias y cómo usan sus mantos tan grandes con grandes flecos. Se les gustaba pavonearse con toda esa religiosidad falsa, ¿no? Por eso Jesús empieza ahí a acusarles. Entonces dice el versículo 6, y aman los lugares de honor en los banquetes y los primeros asientos en la sinagoga. ¿Quién estará mero adelante? No porque quieran escuchar o porque tengan problemas de visual o problemas del oído y quieren escuchar al que está predicando. No, les gusta estar adelante como los más importantes. Dice, les encantan los saludos respetuosos en la plaza. Es decir, que les hagan inclinaciones cuando se encuentran en el camino y que las personas al verlos se les inclinen con la reverencia, y ellos se sienten, por supuesto, muy amplios y muy anchos por ese reconocimiento que les dan. Y les gusta que les digan rabí, les encanta, se hinchan cuando les dicen maestro, con toda la amplitud de la palabra. Dice Jesús, tengan cuidado porque ellos son así. Les gusta todo este camuflaje, les gusta todo este espectáculo, pero su corazón está muy lejos de la realidad. Versículo 8, Jesús sigue hablando a los discípulos y a todos los que están ahí presentes. Dice, pero vosotros, dice Jesús a sus discípulos, no permitan que les llamen rabí o maestros, porque uno es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis a nadie Padre vuestro en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni dejéis que os llamen preceptores, porque uno es vuestro preceptor, Cristo, pero el mayor de vosotros será vuestro servidor, y cualquiera que se enlace será humillado, y cualquiera que se humille será ensalzado. Bueno, Jesús aquí se dirige a sus discípulos y hay que aclarar, no se está refiriendo en el sentido de que no puedan llamar a alguien maestro con ese título, o como padre en el sentido, como el apóstol Pablo, que se refiere en algunas de sus cartas, dice que se siente con una responsabilidad de padre espiritual de los demás. Bueno, Jesús se está refiriendo básicamente al anhelo, al deseo de ser llamados maestros. Quieren el título, les gusta la toga y el birrete, les gusta que les reconozcan sus maestrías, les gustan que les hagan el espectáculo y la reverencia con la toga ahí ensanchándose de sus conocimientos. Jesús se está refiriendo a ese principio de gente que le gusta el título con todas las palabras amplias
que pudieran aplicarse. Dice, no busquen el título, ni estén buscando los honores, ni estén buscando las posiciones, ni estén buscando que los llamen maestros, ni estén buscando que los llamen padres. Dice, no, ese no es el sentido. Y ustedes compórtense humildemente sabiendo que todo conocimiento viene del Padre y que es el Espíritu Santo el que les ha dado los dones para ser maestro. Y si Dios los ha dado el don de evangelista y varios han llegado al conocimiento de Cristo a través de ustedes, que no les llamen Padre espiritual de ninguna manera, sino solamente fuimos hechos instrumentos en esa evangelización, ¿no? Entonces Jesús está insistiendo en que sus seguidores que tendrían toda la tarea para enseñar a la iglesia y enseñar al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, ese pueblo nuevo que sería a través de un nuevo nacimiento. Habría líderes, por supuesto, hay líderes y ha habido líderes, maestros, predicadores, todos ellos, dice, pero cuídense de no buscar esos títulos, sino entiendan que Dios les ha dado un don con un propósito y manténganse en humildad. ¿Por qué? Porque el mayor de vosotros será vuestro servidor. Es decir, la grandeza en el reino de Dios está en el servir a los más pequeños, como ya lo comentamos. La grandeza está en el servicio a los demás. Cualquiera que se ensalce, es decir, que se vaya a engrandecer, Dios se encarga de que ponerlo en la posición que le corresponde. Y cualquiera que tome una posición humilde será ensalzado, es decir, será levantado. Pero Dios es el que se encarga de levantar a quien Él quiere, ¿no? En ese sentido. Entonces, pues bueno, ahí está hablando de una de las debilidades de los fariseos. Y bueno, vamos a entrar ahora al tema más fuerte, ¿no? A partir del versículo 3 en adelante, Jesús empieza a hablar hacia este grupo acerca de ayes. Hay 8 ayes que están escritos, o hay. Cuando, son expresiones cuando Jesús dice, ay de vosotros, escribas y fariseos. Son 8 que están registrados en Mateo 23, del 13 al 36. Este es, vamos a decir, la cúspide de todo lo que Jesús está enfrentando a todo este sistema religioso. Es la exposición y podemos verlos como rayos que cada vez que Jesús dice, ay de vosotros, tenemos que verlo a la luz de lo que está sucediendo. Este es un asunto fuerte. Jesús está altamente emocionado, es decir, la emoción le está llegando fuerte del celo de la casa del Señor, como un profeta que levanta la voz fuerte a boca de jarro con todo el sonido que le da su cuerpo, levantando la voz fuerte que truena, pues son truenos que así los veo yo como un trueno que suena muy fuerte y que ya te hace sembrar, pero al mismo tiempo te trae luz. Y estas palabras, estos ayes, truenan fuerte, pero traen luz, iluminan para poder corregir. Acuérdense, Jesús está en el corazón del corazón de Israel. Jerusalén es lo más santo de toda la tierra de Israel y el templo es más santo que Jerusalén. Y ahí está en el lugar más santo de toda la tierra de Israel, donde está como un cirujano con bisturí entrando con este bisturí para empezar a quitar estos tumores que han enfermado al sistema religioso. Entonces duele, pero trae sanidad. Truena, pero trae luz. Y así debemos de verlos de esa manera. Son 8 y lo vamos a ver así rápidamente, ¿no? El primero, Jesús habla de que cierran la puerta del reino de los cielos. Dice el versículo 13 de Mateo 23. Dice, hay de vosotros, escribas y fariseos. Yo, claro, yo lo estoy leyendo, pero tenemos que ver a la luz de que está soltando ese ay, es de dolor, es de ay de ustedes lo que les va a pasar y lo que les va a suceder. Dice, fariseos, escribas, hipócritas. En todas estas conversaciones cita como 6 o 7 veces la palabra hipócrita, que es parte del problema del sistema religioso. Dice, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis, ni dejáis que entren los que están entrando. Con toda su religiosidad y con todo su conocimiento, Jesús les está diciendo, ay de ustedes, ¿cómo les va a ir en el día del juicio? Porque ustedes son los encargados de abrir el camino del conocimiento
de Dios, de mostrarle al pueblo, a la gente que se quiere acercar, mostrarle la palabra de Dios, gente que quiere acercarse a una relación con Dios, dice, pero ustedes ni siquiera entran, es decir, no les interesa entrar, y si alguien tiene el intento de acercarse, lo empiezan a bloquear, es decir, le cierran las puertas. Y a veces sucede que las personas que más bloquean que alguien llegue al conocimiento de Dios es los mismos líderes. Por celos, quizá, por ignorancia, por perversión. Así ha sido a través de la historia. Cuando gente se quiere acercar a Dios, dice, no, tú no puedes leer la Biblia, nomás nosotros. Nosotros te vamos a decir cómo. Dice Jesús que esa actitud va a acarrear sobre ellos un dolor muy fuerte. Dice, porque están cerrando el reino de los cielos a gente que quiere entrar. Dice, pero el problema es que ni ustedes entran ni dejan entrar a los que quieren entrar. Se vuelven un estorbo. Ahí es donde viene el primer trueno. El segundo es muy fuerte también. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Otra vez viene la palabra hipócrita. Porque devoráis las casas de las viudas, aun cuando por pretexto hacéis largas oraciones, por eso recibiréis mayor condenación. Entonces Jesús les empieza a reclamar cómo hacen burla de la oración cuando los fariseos, los líderes, en caso de las viudas, gente ya mayor de edad, y se hacen grandes oraciones para que ellas se sientan seguras de que al morir vayan a ir con Dios y se quedan con la propiedad, es decir, a cambio de. Entonces dice Jesús, dice, hay de ustedes, hipócritas, porque devoran, use la palabra devorar, se comen los bienes, les interesa el bien material. Dice, eso es lo único que quieren porque hacen como con pretexto, hacen largas oraciones para poder embaucar a la persona que quiere, que está a punto ya de morir y quedarse con las propiedades. Dice, por esa razón van a recibir ustedes mayor condenación. Es decir, habla del juicio final. Por eso dice, ay de ustedes con lo que están haciendo. Y el tercero, versículo 15 otra vez, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas una vez más, porque recorréis el mar y la tierra para ser un prosélito, y cuando llega a serlo, lo hacéis hijo del infierno 2 veces más que vosotros. Palabras durísimas. Está hablando de que hacen todo un esfuerzo para ir a hacer a algún pagano, a algún gentil que se haga judío, los extranjeros que se hagan judíos, y los convencen para que entren al judaísmo, es decir, los hace prosélitos de la religión judía. Pero una vez que ya se convierten en el judaísmo, los empiezan a corromper, es decir, resultan peor que ellos en un sistema religioso hipócrita, en un sistema religioso que nada más se encargan de cumplir con las observancias y los rituales, pero el corazón está totalmente lejos de una espiritualidad o de una relación con Dios. Por eso dice Jesús muy claro, dice, recorren el mar y tierra, hacen grandes esfuerzos para alcanzar a un prosélito, alguien que se convierte al judaísmo y cuando ya lo convencen, cuando ya se convirtió, ya se circuncidó, con el tiempo se convierte en peores que ellos mismos. Es decir, los enseñan a ser peores. ¿Por qué? Porque no dejan entrar al reino de los cielos, como dijo Jesús desde el primer punto. Dijo, les han bloqueado el conocimiento de Dios, no los dejan que tengan relación con Dios, no lo permiten. Y por esa razón vendría el juicio. No se abren a que la persona tenga esa relación en forma personal. Entonces, ¿qué termina siendo? Siendo todo un religioso, peor que ellos. Por eso dice hijos del infierno, desconectados totalmente de la religión, de la relación con Dios. Y el cuarto, ay de esto, ay de vosotros guías ciegos. Es decir, son los líderes ciegos y no saben a dónde van y a dónde están llevando el pueblo. Jesús en otra ocasión dijo que los guías ciegos caen al pozo y los que vienen detrás de él también van a caer. Guías ciegos que decís, no es nada el que alguno jure por el templo, pero el que jura por el oro del templo contrae obligación. Insensatos, dijo Jesús, y ciegos. Porque, ¿qué es más importante, el oro o el templo que santificó al oro? También decís, no es nada el que alguno jure por el altar,
pero el que jura por la ofrenda que está sobre el altar contrae obligación. Se ciegos, porque ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Por eso el que jura por el altar jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo jura por él y por todo lo que en él habita. Y el que jura por el cielo jura por el trono de Dios y por lo que está sentado en él. Vamos a explicar aquí lo que está pasando. El tipo de juramento tiene que ver con una obligación. Es decir, cuando alguien llega a una negociación o hay un contrato o un intercambio de algo, una manera de asegurarle a la otra persona de que va a cumplir es que esté sujeto a juramento. Y para poder asegurar a la otra persona, darle confianza y tranquilidad de que va a cumplir hasta el último momento, pues hace un juramento por lo que él considera más sagrado que hay. Entonces, bueno, era común y era algo corriente de que la gente, para dar certeza de cumplimiento en el trabajo, en los préstamos, en cualquier otra cosa, pues juraban por lo más sagrado que ellos conocían. Y bueno, la ley permitía que pudieran hacer juramentos sagrados, pero los fariseos, y en este caso los líderes ciegos, decían que si alguien jura por el templo, pues realmente no cuenta, no es nada. Pero si alguien jura por el oro que está en el templo, contrae una obligación. La lectura nos dice, y Jesús los está acusando, de que estos han cambiado el sistema de valores de lo que es la ley. Es decir, han cambiado todo. Y Jesús les dice, si alguien jura por la ofrenda que está en el altar, pues queda obligado y tiene que cumplir. Pero si alguien jura por el altar, pues no tanto. Entonces está diciendo Jesús que este grupo de personas han traído una falsa enseñanza en cuanto a los juramentos porque han invertido los valores diciendo que es más importante el oro que el templo y más importante la ofrenda que el altar. Las dos cosas más sagradas para el templo, para el pueblo de Israel, es el templo mismo, porque ahí radica la santidad de Dios. El templo es la fuente de la santidad de Dios y ese es el objetivo y la razón por la que Dios dijo, yo los voy a acompañar, le dijo al pueblo de Israel, se lo dijo a Moisés. Yo voy con ustedes siempre y cuando ustedes cumplan con la ley a través de los rituales y las observancias y a través del sistema sacerdotal, yo los voy a santificar. Yo soy fuente de santidad y yo los voy a santificar a ustedes a través de eso. Entonces, el lugar más santo que el templo es, vamos a decir, del área del templo es el santuario. Ahí está la santidad y el lugar santísimo de donde viene toda la fuente de la santificación. Entonces los fariseos decían que no era tan importante, que era mucho más importante la cantidad de oro que habían juntado. Y con esto nos damos cuenta de que este sistema estaba muy materializado. Coincide con la venta de todo el mercadeo que tenían en los atrios. Les interesaba muchísimo la recaudación y les interesaba mucho la cantidad de oro. Ellos sentían que eran la cantidad de oro que tenían y eso era lo más importante. El altar es el lugar del sacrificio. Es el lugar sagrado donde ahí la sangre santifica lo que hacía el sacerdote. Cuando llevaban el sacrificio, cubrían el pecado, por eso tenía que llevar un cordero o un animal y con la sangre de ese sacrificio, de esa ofrenda, pues le ponían un poco de sangre en la frente del oferante y entonces de esa manera quedaba santificado. Entonces, el sacrificio no era lo importante, es el altar lo que santificaba la ofrenda, pero ellos lo habían volteado. Entonces, para poder dar certeza a los compromisos, los fariseos decían que si tú jurabas por el templo no contaba. Tenías que jurar por el oro, la cantidad material. Si juras por el altar, no cuenta, pero si es sobre la ofrenda, sí. Las dos cosas, tanto la ofrenda como el oro, son materiales perecederos, pero no son sagrados. Entonces Jesús está ahí reclamándoles enseñar con esa falsa enseñanza en que nadie contrae un juramento, ninguna obligación en base al templo o en base al altar, sino por cosas materiales. Por eso les dice Jesús, ciegos, no entienden, no comprenden, están enseñando mal, están poniendo las cosas materiales
como más importantes en lugar de la santidad de Dios. El que jure por la santidad de Dios queda obligado. Es decir, si no cumple, está profanando el nombre de Dios. Por eso es uno de los mandamientos principales. No juráis, no toméis el nombre de Dios en vano. Eso es lo que quiere decir. No que no pueda hacer un juramento por la santidad de Dios, pero que lo use en forma vana, sabiendo que no iba a cumplir, para que el otro confíe en él. Entonces, eso es lo que estaba pasando, que están cambiando el sistema de valores, en donde la santidad de Dios ya no es importante. Lo que importa es la opulencia, lo que importa es la calidad de las ofrendas. ¿Por qué? Porque la ofrenda, una parte se iba para ellos y la otra se iba para el oferente y la otra parte se quemaba, pero ellos recibían calidad de carne para comer. De ahí agarraban la carne los sacerdotes y todos ellos. Entonces ellos decían que lo más importante era la ofrenda, no el altar. Pero tanto el altar como el templo reflejaban la santidad de Dios, que ese es el sentido de ser del pueblo de Israel, que había llegado a ese punto de desprecio. Nadie le interesaba la santidad de Dios. Ni ellos querían la santidad de Dios, ni les interesaba los bienes materiales. Por eso habían cambiado el sistema de valores en cuanto a las obligaciones de cumplir con palabra, de dar certeza a los convenios y a los tratos. Y Jesús lo dijo, y el que jura por el templo jura por él y por el que en él habita, es decir, por todo lo que hay, y el que jura por el cielo jura por el trono de Dios y por lo que está sentado. Lo más sagrado para el pueblo de Israel es Dios mismo, fuente de santidad, y el templo es el trono de Dios en cuanto a la santidad, y el altar es el lugar donde se pone el sacrificio para santificar a los que han sido, o que han ido a ofrendar un sacrificio, ¿no? Entonces ahí está Jesús hablando y reclamándoles de que han cambiado todo el sistema de valores sagrados. El quinto ay, dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Otra vez vuelve lo mismo. ¿Por qué pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad? Y estas son las cosas que debíais haber hecho sin descuidar aquellas. ¿A qué se refiere Jesús? Se está refiriendo a que ellos eran tan meticulosos en cuanto al querer cumplir con lo que marcaba la ley, pero se iban mucho más allá. Es decir, la ley decía que de todo lo que cosechabas ibas a dar un 10%. Pero aquí ellos habían llegado que hasta el punto de su jardincito personal, ahí en sus macetas tenían el eneldo, una hierba de menta o el comino, y entonces para ellos cumplir y no escapárseles nada, pues separaban las 10 hojitas o el 10% de las hojitas del orégano, de lo que había sacado de su macetita personal en su casa. Y ellos decían que eso era importante. Dice, ¿de qué sirve ser tan meticulosos y exagerados en cumplir una ley y no cumplir con lo más importante? Pues se están equivocando. Digo, qué bueno que diezmen y qué bueno que den esa parte al sacerdote para que pueda sostenerse. Dice, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es la justicia. Ellos deben de ser fuente de justicia, deben de transmitir los valores de justicia de parte de Dios. La misericordia hacia los necesitados, a los que no pueden, a los que están limitados, a los que nacieron con menos capacidades, con menos posibilidades, aquellos que no pueden, que tengan misericordia de los que no pueden, que son un brazo de Dios. La misericordia es uno de los atributos de Dios y ellos son los encargados de transmitir los valores de Dios hacia el pueblo. Pero nadie hacía justicia, no les importaba las injusticias. Si alguien le quitaba a los pobres lo poco que tenían, iba el pobre a poder a ver si le escuchaban y nadie le hacía caso. Pero sí le hacían caso a los más ricos, a los pudientes, a los que pudieran pagar, a los que tenían buena posición. Se olvidaron de la misericordia y la fidelidad, es decir, fieles a los principios de Dios. Son los líderes, son los que guían al pueblo y los tenía abandonados. Acuérdense que Jesús vio al pueblo de Israel y le dio tristeza porque las veía como ovejas sin pastor. ¿Cómo es? Sin alimento, sin cuidados, nadie las vigilaba, nadie las cuidaba, nadie los llevaba a buenos pastos, todas flacas, enfermas. ¿Quién curaba sus heridas? Digo, así vio al pueblo de Israel abandonado totalmente por todos estos líderes.
Y dice Jesús, pues estas cosas debías de haberlas hecho. Es decir, sí, el diezmito de la menta, sí, sí, pero no descuides lo más importante. Es decir, perdieron la perspectiva de la esencia de lo importante. ¿Qué es lo importante? La santidad de Dios y transmitir las virtudes y los principios de Dios hacia los demás. Pero se quedaron con el cascarón, se quedaron con los ropajes, se quedaron con todo el aparato religioso de las observancias y rituales en cumplir hasta el más mínimo detalle, pero se le olvidaron el sentido de ser de la presencia de Dios en medio de Israel. Y esa santidad se reflejaba en justicia, esa divinidad se reflejaba en misericordia, en fidelidad hacia los más necesitados. El versículo 24 dice una de las palabras muy duras, les dijo, guías de ciegos, como una culminación o un resumen de lo que acaba de decir. Guías ciegos, que coláis el mosquito y os tragáis el camello. Porque los fariseos eran tan curiosos, tan exagerados en los detalles. La ley decía que no debían de comer animales impuros. Claro que no comían. Pero entre los animales impuros estaba el camello, muy evidente. Pero ellos, para poder asegurarse de no quebrantar ningún principio de la ley, cuando tenían que tomar agua, pasaban el agua por un sedazo, por una manta. Y entonces tomaban agua del cantarito que tenían ahí. No sé que vaya a venir algún mosquito cayó y entonces ese mosquito al tomárselo, pues perdían la purificación ritual y la santidad que ellos decían que tenían. Y se están tan ciegos, le dedican tiempo a colar el mosquito, pero se están tragando todo el camello completo. ¿A qué se debía que estaban poniendo atención en ningunidades? Y lo más importante, lo brincaron y lo pasaron por alto. La justicia, misericordia y la fidelidad, transmitir los valores de Dios y transmitir la vocación que Dios le había dado al pueblo de Israel y transmitir al pueblo la vocación del templo, de la oración, de la santidad, de la adoración. Ese era el sentido de ser del templo, el sentido de ser de Israel, de poder llevar el nombre de Dios hasta el último rincón de la tierra para que todos conozcan que hay Dios en Israel, para que todos le conozcan y le adoren. Pero se quedaron entretenidos con el cascarón. Le dieron más importancia a lo que se ve, a tal punto que colaban el mosquito para no perder la santidad ritual. Ah, pero se estaban comiendo el camello. Siendo injustos, no practicaban la justicia ni la misericordia y siendo infieles. Palabras muy duras. Todo esto lo está diciendo delante de toda esta gente que muchos son de visitantes que están ahí en el atrio del templo. Me los imagino subiéndose en hombros unos con otros para poder escuchar los gritos de Jesús. Y son gritos que truenan, que le salen del alma, con dolor. No es alegría, es dolor lo que siente. Es el médico que está viendo que se está muriendo el paciente y ahí está dando los últimos tratos de poder rescatarlo. Ahí está el bisturí, duele, sí duele, pero tiene la intención de extirpar. Ahí están los rayos que truenan, pero tiene la intención de traer luz para poder corrijan el camino. Ahí está el dolor y Jesús ahí está indignado, triste, dando ya los últimos intentos para ver si eso producía arrepentimiento. Versículo 25 dice, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis el exterior del vaso y del plato, pero por dentro está llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que lo de afuera también quede limpio. Entonces Jesús vuelve otra vez al mismo sentido y lo dijo en Mateo 6, 7 y 8 en el Sermón del Monte. No es lo que entra al hombre lo que lo contamina, sino lo que sale de él. Es decir, si nosotros tenemos el corazón sucio, todo lo demás está sucio. Por eso dice Jesús, pues hipócritas, porque limpiaste el exterior del vaso y está hablando ritualmente y del plato. Pero ¿de qué sirve que limpies el vaso con todos esos rituales y lo purifiques si la maldad está dentro de ustedes? Si por dentro están llenos de robo y de desenfreno, es decir, no tienen límites, no tienen límites. Hacen lo que quieren con el pueblo y con ustedes en sus propios tratos. Compraban los puestos en el Sanedrín. En los tiempos de Jesús había dos sumos sacerdotes.
porque uno de ellos lo compró, el otro ya estaba muy viejo, y le pagaban a Herodes para poder. Herodes era el que custodiaba los ropajes del sumo sacerdote, no los tenía el templo. Herodes los tenía en un lugar especial, él los custodiaba y se los daba a quien él quisiera por una cantidad. En ese momento había dos. El más viejito lo habían descalificado y el más joven, como lo vamos a ver más adelante, Anás y Caifás, son los dos sumos sacerdotes. Había dos, debería haber nada más uno, y había dos en ese tiempo. Y cada vez que iba a usar un ritual el sumo sacerdote, tenía que ir a hablar con Herodes y entonces le daba una suma, una cantidad, y Herodes se lo prestaba el ropaje para que cumpliera con las observancias. Eso no tiene freno. Es puro robo, pura corrupción, puro engaño. Dice, primero limpia tu corazón, lo que está dentro, para que todo lo que tú hagas quede limpio por fuera. Es decir, la pureza del ritual está en la pureza del corazón. Lo que santifica ni siquiera eran los rituales, era la pureza de un corazón que practica la justicia, la misericordia y la fidelidad de los principios de Dios. Y sigue diciendo el versículo 27, hay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Hay de vosotros, por fuera parecéis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e inequidad. Esas palabras se deben de entender a la luz de lo que está pasando. Cuando venía el tiempo de la Pascua, que son los momentos en que se está celebrando, está a punto de celebrarse la Pascua ahí en Jerusalén, pues todos los visitantes que vienen, como les digo, desde el extranjero, judíos que vienen a celebrar la Pascua a Jerusalén, pues tienen que llegar semanas antes para poder cumplir con todas las obligaciones de las purificaciones, porque vienen todos contaminados de otro país. Sus ropajes, su dinero, todo tiene que ser santificado, ¿no? Entonces tienen que cumplir con las observancias. Una vez entrando en las purificaciones levíticas, entonces estarán listos para celebrar la Pascua. Así es que toda la semana y desde 2, 3 semanas antes ya había muchísima gente cumpliendo con las purificaciones. Regularmente las dejaban hasta el último, porque si tú hacías una purificación 3 semanas antes, podías haber caído en una contaminación una semana antes, tenías que volver a hacer fila para poder hacer otra purificación en el templo a través del sacrificio. Pero entonces todo Jerusalén se preparaba y todo Israel se preparaba para las celebraciones de la Pascua. Entre las preparaciones había que blanquear los sepulcros, porque una de las fuentes de contaminación más grande es tocar un muerto o tocar un sepulcro, ya quedaban contaminados. Entonces, una manera de que los extranjeros, de que todos los que acaban de llegar y acaban de cumplir con las purificaciones, no vayan a tocar un sepulcro, pues había que blanquearlos. Así la gente se alejaba de la tumba o del sepulcro para no perder su purificación. Entonces Jesús hace esa comparación cuando les dice, ustedes con su sistema de vida, con la manera en que han hecho todo, son como sepulcros blanqueados, ropajes muy bonitos, cumplen con todas las oraciones y sus filacterias ahí cumplen sus mantos de oración, están presentes en la primera fila, se saben todo de memoria, dice, pero por dentro, por fuera se ven muy bonitos, muy hermosos, pero por dentro están llenos de muerte y de inmundicia, es decir, no hay nada, no hay nada de Dios ahí. Dijo, el problema está en que, dice el versículo 28, parecéis justos a los hombres, pero por dentro estás llenos de hipocresía e iniquidad, es decir, de contaminación. Están llenos de contaminación, como sepulcros blanqueados. Como les digo, son palabras demasiado fuertes. Son las últimas palabras de Jesús. El último intento, con ganas de salvar a este cuerpo enfermo. Y ahí está el cirujano con lágrimas en los ojos, con dolor en el alma, tratando de sacarle la enfermedad, pero no se deja. Versículo 29, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decir, si nosotros hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido los cómplices de derramar la sangre de los profetas. Así que dais testimonio en contra de vosotros mismos, dijo Jesús, que sois hijos de los que asesinaron a los profetas. Llenad pues la medida de culpa de vuestros padres. ¿Qué es lo que Jesús les está diciendo? Bueno, la línea constante en el Antiguo Testamento es que todos los profetas que Dios envió para enderezar el camino del pueblo de Israel
fueron martirizados, murieron. ¿Quiénes los martirizaron? Los líderes, la crema innata de Israel. Entonces Jesús les está diciendo a todo este sistema religioso, estos líderes, dice, sí, ustedes muy bonitos, cuando llega el día de hacer el monumento al profeta fulano, les hicieron un monumento en el sepulcro, van y ponen las coronas, los limpian, les ponen sus adornitos, cuando llegue el día de la celebración, ahí está el día de la celebración, y ahí están todos los fariseos tomándose la fotografía, cumpliendo con todas las observancias, grandes sepulcros, grandes monumentos al profeta Isaías, al profeta Daniel, a Jeremías, grandes héroes de nuestros antepasados. Digo, pues todos murieron ahí apedreados. Y entonces dice Jesús, si nosotros hubiéramos vivido, que ellos decían los fariseos, ustedes dicen que si hubieran vivido en los tiempos de sus padres, que son los que se encargaron de martirizar a los profetas, dicen, nosotros no hubiéramos hecho eso que hicieron nuestros padres. Nosotros no hubiéramos hecho eso. Y a veces nos pasa a nosotros. ¿Qué pasaría si nosotros viviéramos en los tiempos de Jesús? ¿De qué lado estaríamos? ¿Estaríamos del lado de los que no le creyeron? ¿Del lado de los que criticaban a Jesús y decían que todo lo que hace es por el demonio? ¿O estaríamos del lado de los seguidores de Jesús? A veces es difícil decir porque decimos, no, claro que no, estaríamos del lado de Jesús. ¿Quién sabe? No lo sabemos. Bueno, Jesús les está diciendo que estos fariseos se jactaban de decir, gracias a Dios que no vivimos en los tiempos de nuestros padres. Nosotros no hubiéramos hecho nada con los profetas, ni siquiera los hubiéramos maltratado. Y Jesús les dice, dais testimonio en contra de vosotros mismos. ¿A qué se refiere dar testimonio? Dice, su manera de vivir, de hablar y de comportarse es el testimonio de igual de sus antepasados. Hacen lo mismo, hablan igual, creen lo mismo, se comportan igual. Y cuando Dios levanta un profeta, lo persiguen, lo maltratan, lo aprenden, diciendo que iban a hacer lo mismo con Jesús. Da este testimonio contra vosotros, que sois hijos de los que asesinan a los profetas, y llena la misma medida de culpa de vuestros antepasados. Su manera de hablar, de vivir, de comportarse, da testimonio que son iguales que los antepasados, que no aceptaron la palabra del profeta para arrepentirse y enderezar el camino. Dijo, llena la misma medida. No importa que ustedes hagan monumentos a los héroes del pasado, que ahí andan arreglando todos los monumentos. Cuando llega el día de fulano de tal, ahí están. Dijo, pero ustedes son la misma medida, están cortados con la misma tijera de aquellos que los persiguieron a los profetas, los lapidaron, los maltrataron, los encerraron, les cortaron la cabeza como el último que fue Juan el Bautista, perseguido, por supuesto, y que Jesús sería el siguiente porque lo iban a aprender. En este momento, Jesús tiene claro todo lo que va a pasar y les está diciendo a ellos lo que van a hacer con Jesús. De ahí viene el último, versículo 33, serpientes, camada de víboras, ¿cómo vas a escapar al juicio del infierno? ¿Por qué usas expresiones de serpientes y víboras? Bueno, uno es que se cree, es de que estas serpientes no tienen oído. Cuando alguien se acerca, lo perciben por la vibración del suelo, sienten las pisadas o los movimientos. Y esa es la manera de escapar. Dice, pero no tienen oídos. Lo que Jesús les está reclamando, son como serpientes, no tienen oídos, les hablan y no escuchan. Entonces, si ustedes no escuchan, si son una camada de víboras donde no están escuchando las advertencias de lo que yo les estoy diciendo, entonces, ¿cómo se van a arrepentir? ¿Cómo van a escaparse del juicio que vendrá en el futuro para ustedes? Si no tienen oídos. Luego, ¿cómo van a escapar? Por tanto, dice el versículo 34, mirad, yo os envío profetas, sabios y escribas. De ellos a unos los mataréis y crucificaréis, a otros los azotaréis en vuestras sinagogas y los perseguiréis en ciudad, para que recaiga sobre vosotros la culpa de toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías,
a quien asesinasteis entre el templo y el altar. En verdad os digo que esto vendrá sobre esta generación. Jesús está ahora hablando y diciendo que van a venir más profetas y se está refiriendo a los propios discípulos. Dice, van a venir y van a empezar a predicar de mis enseñanzas y van a andar en las sinagogas, pero ustedes ¿qué van a hacer? Los van a perseguir, los van a crucificar, como según la tradición el apóstol Pedro lo crucificaron de cabeza. Los van a azotar como a Pedro y a Silas, los van a meter en cárcel, los van a perseguir, van a hacer lo que quieren con ellos, igual. Dice, pero todo eso lo van a hacer y va a recaer sobre vosotros la culpa de toda la sangre derramada injustamente sobre la tierra, y hace un resumen Jesús. Todos los que murieron injustamente por causa de Dios, desde el justo Abel, desde el Génesis, hasta la sangre del profeta Zacarías, que murió, dice que asesinaste. Noten ustedes que Jesús está diciendo, quien asesinasteis en el templo. ¿Cuándo murió Zacarías? 450 años antes de Cristo. Murió ahí lapidado en el templo. Fue el último de los profetas, fue el último de los martirizados. Y ahí hace un resumen desde el inocente Abel, con todos los que murieron inocentemente por predicar la palabra de Dios, los profetas, y suma toda la culpa que caería sobre ellos, más lo que harían a sus discípulos. Y luego dice, de verdad os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Dice, le estoy diciendo la verdad, crean. Todo este castigo vendrá y ustedes van a ser testigos de las consecuencias de lo que está sucediendo. Es decir, juicio vendría sobre ellos en esa generación. Al terminar, me imagino que todos se quedaron callados. Jesús indignado, quizá la voz le cortaba, le faltaba aire, tal vez sudando de las últimas palabras, de los últimos intentos de enderezar el camino que ellos no quisieron escuchar, y llora por segunda vez sobre Jerusalén, después de terminar. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la hiena junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os dejará desierta, porque os digo que desde ahora en adelante no me veréis, hasta que digas bendito el que viene en el nombre del Señor. Habíamos comentado, porque no es la primera vez que llora sobre Jerusalén, y Jesús ahí está hablando en la predicción de las consecuencias. Lo que sucedió en el año 70, la destrucción del templo por el emperador Tito Vespasiano, esa destrucción del templo en el año 70, que fueron expulsados judíos de la tierra y que le cambiaron el nombre a Jerusalén por Aelia Capitolia para que nunca más volviera a levantar el templo ni regresaran los judíos allí. Todo eso es consecuencia de lo que hicieron todo este sistema religioso, de todos estos líderes, de perseguir a los profetas y de que finalmente terminaron haciendo lo que ellos quisieron en corrupción, enriqueciéndose a sí mismos, explotando al pueblo, manteniéndolos en ignorancia. Los tenían todos flacos espiritualmente, enfermos espiritualmente, sin enseñanza, sin conocimiento de Dios, sin justicia, sin misericordia, sin fidelidad, haciendo una explotación en el templo de ventas y de negocios, explotando sus conciencias para que siguieran, se fueran seguidores de ellos. Y cuando viene Jesús, el Hijo de Dios, a ver su parcela para recoger el fruto del convenio de la parcela que había sido rentada, los ladrones, estos campesinos que arrendaron la parcela, cuando vieron al hijo del dueño, lo mataron, que fue una de las parábolas que vimos la semana pasada. Y estos ladrones, estos fariseos, sacerdotes, saduceos, escribas, intérpretes de la ley, todos, finalmente lo prendieron, lo martirizaron y muere en la cruz. Y Jesús lloró, y lloró porque se hicieron todos los intentos. Lloró porque no fue por Dios, Dios mandó profetas y todos murieron inocentemente.
Les taparon la boca para que no siguieran hablando. Así murió Juan el Bautista, también encarcelado y decapitado. Y así moriría Jesús, tratar de eliminar sus palabras y desaparecerlo porque había exhibido todo el cáncer y el tumor de enfermedad del pueblo de Israel. Y así morirían los apóstoles. Así serían perseguidos de las sinagogas, martirizados, porque no querían escuchar. Y vendrían las consecuencias. Por eso Jerusalén cayó, porque fue la cúspide y la culminación del deterioro. Por eso Jesús le dijo a la mujer samaritana, vendrán los días en que el Padre buscará adoradores en espíritu y en verdad. Ya no se dirá más en este templo o en aquel, sino que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad, y el Padre, esos adoradores son los que Él quiere y los que está buscando. Ya no sería un sistema religioso, ya no habría intermediarios, sacerdotes que se encargarían de manipular al pueblo y de explotarlos. Ahora sería la relación directa, íntima, personal, sencilla pero poderosa directamente desde el corazón. Ahora el templo serían las mismas personas santificados por la sangre de Cristo, templos del Espíritu Santo. Ahí se daría el sacrificio, ahí se daría la oración, ahí sería la oración, ahí sería la presencia. Jesús dijo, yo estaré con ustedes hasta el último día de este mundo. Los voy a acompañar y luego vendré por ustedes. Toda una revolución. Cambió todo. Doloroso, sí, muy doloroso. Finalmente Jerusalén cayó. El templo cayó y nunca se volvió a construir. Ni creo que se vaya a volver a construir, porque ese no es el sistema de Dios. Hasta aquí vamos a llegar. La próxima semana hablaremos del capítulo 24. Después de ahí Jesús sale indignado. Me imagino que todos silencios. Fariseos y todo el sistema de los líderes empiezan a fraguar un plan que les daría resultado, que sería seducir a Judas para que fuera entregado. Jesús sale y se va al Monte de los Olivos y ahí con sus discípulos hay varias preguntas que le hacen y entre esas preguntas Jesús hay toda una declaración, capítulo 24, de cómo sería el final de los tiempos y su segunda venida. Ahí les diría cuándo y cómo serían las cosas. Y eso vamos a estudiar la próxima semana acerca de los tiempos finales que vendrían y que Jesús hablará en Mateo 24. Y hablaremos de las señales, de lo que Jesús, palabras directas de Jesús acerca de su segunda venida. Hay mucha enseñanza en ese capítulo. Yo les voy a pedir ahora que inclinemos nuestro rostro y cerremos nuestros ojos para terminar. Amado Padre, gracias Señor por este mensaje, por esta palabra. Te pido, Señor, que podamos caminar en humildad y en sencillez y que podamos aprender, Señor, de no sentirnos superior a los demás, sino humildes y sencillos y que podamos actuar, Señor, con misericordia, compasión, con justicia y fidelidad. Te pido que nos purifiques cada día y que podamos llevar una vida digna a la altura de hijos de Dios. Que podamos aprender, Señor, de las cosas que fueron escritas para nuestra edificación. Todo eso se escribió, Señor, para que nosotros entendiéramos, por amor y misericordia, de no caer en las mismas trampas. Señor, ayúdanos a no caer en la religiosidad, en la hipocresía, en la falsedad, en los intereses mundanos y temporales, sino que tengamos un anhelo sincero, genuino y auténtico. Perdona, Señor, nuestros pecados y nuestra maldad. Perdona nuestra humanidad, que a veces hemos caído presa, Señor, de nuestras propias pasiones. Purifícanos, Señor, y límpianos, que podamos andar en santidad cada día de nuestra vida, para que tú recibas el honor, el poder y la majestad por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.